Dios está aquí, haciendo como el aire que respiro, haciendo como en la mañana se levanta el sol, haciendo que cuando le hablo, Él me puede oír, haciendo que cuando le hablo, Él me puede oír. Gracias, Señor. Quizá creíste muchas cosas de las que te decían, pero hoy con la ayuda de Dios vamos a ir entendiendo la escritura y vamos a ir al tema del día de hoy, que se llama Jehová Sama. Jehová Sama, el Señor está aquí. Hermanos, esto es algo que tenemos los cristianos, hermanos, que entender, hermano. El Señor está aquí. Eso es el que trae vida a nuestras reuniones. No es el lugar, no es una persona, no es un grupo, hermano. El que trae vida es Dios. El que trae vida es Dios. El que hace arder nuestros corazones es Dios. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando estaba camino de Maús? Dice que Jesús había resucitado y dos discípulos iban caminando platicando de las cosas que habían ocurrido. Y de repente se acerca una persona que ellos no reconocieron y empezó a hablar con ellos, les empezó a explicar, les empezó a decir: esto es lo que dice la Biblia con respecto al Cristo, que iba a padecer, pero que iba a morir, pero que iba a resucitar. Les iba explicando. Y el corazón de ellos ardía, o sea, su corazón empezaba a cobrar vida. Llegó un momento en el cual llegaron a tal lugar y le dice Jesús: bueno, yo sigo mi camino. No, le dice: quédate con nosotros, porque ya se hace de noche, mira, es día de reposo, mira, quédate. Jesús se quedó con ellos. Y entonces se sentaron a la mesa y Jesús toma el pan y lo bendice. Y ellos reconocieron que era Jesús. Y ellos decían unos a otros: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. No ardía nuestro corazón, no entendíamos con claridad lo que nos decía. Que hasta lo reprendía, tardos para entender lo que dice la Escritura, lo reprendió. O sea, varias cosas. Pero ellos entendieron que era parte de Dios, que era Dios. Al final se abrió sus ojos y era Cristo, y ya no tuvieron más duda de Cristo. Regresaron a decirle a los discípulos: hemos visto al Señor, hemos visto a Cristo. Imagínate el gozo en el cual ellos regresaron. El Señor está aquí, el Señor está vivo. Entonces, el día de hoy vamos a ir estudiando este tema que es importante, sobre todo para la iglesia, hermanos, pero también los que se congregan. Si no eres cristiano, puedes entender una cosa: ¿de qué sirve tener mucho conocimiento si no eres salvo? Si no está Dios en tu vida. ¿De qué sirve ayudar? Como dijera Pablo en Corinto: ¿de qué sirve dar hasta mi cuerpo para ser quemado, mis bienes, tantas cosas? Pero si no tengo a Dios, que es amor, nada solo. Pues si no, es que le quiero echar ganas, pero ¿de qué sirve si Dios no está? Si Dios no está, nada, amado, es verdad. Todo, veía una persona que decía, estaba en el cementerio y decía: mira, aquí está el rico, aquí murió fulanito, y al ladito está el pobre. Nadie se llevó nada. Tenían casas, tenían esto, tenían todo. Aquí solamente hay una tumba. Y en el mismo lugar, al ladito está el pobre. Pero la diferencia, hermano, un cristiano tiene esperanza. Tiene esperanza. Vamos por favor al libro de Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Pasaremos nuestra enseñanza, buena parte del libro de Ezequiel, que te invito a que tú lo puedas leer. Es amado, muy revelador. Es un libro que da temor. Es un libro que también da esperanza, ¿sí? Sobre todo por las cosas que se van a sobrevenir, la actitud de cada cristiano, la actitud de la iglesia, la actitud del mundo también. Le dice: en derredor tendrá 18,000 cañas
Y el nombre de la ciudad aquel día será, ¿cómo? Jehová. ¿Qué dice? Jehová. El Señor está aquí. Eso significa en español. El Señor está aquí. Y es importante, hermanos, porque ¿por qué dice que el Señor está aquí? ¿Cuál es la razón en la cual Ezequiel habla de esto que dice, y le dice a los de Judá, a Israel, el Señor está aquí? ¿Qué quiere decir? Que anteriormente no estaba. El Señor está aquí. Y lo vamos a ir entendiendo porque una persona puede pensar, no, pues solamente se escribió. Hay una razón. La escritura no se escribió nada más como que para el aire, no, tenía una razón. Y cuando tú lees completamente el libro, entiendes lo que realmente te quiere transmitir el autor. Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 10, por favor. Y vamos a ir entendiendo el contexto para que entonces en un momento estemos estudiando el por qué se dice Jehová sana. ¿Por qué se dice el Señor está aquí? ¿Sí? Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer detenidamente. Vamos con la ayuda de Dios después a explicarlo. Vamos a ir viendo varios versículos. Dice, mire, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza ¿de qué? De un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y dijo, entra en medio de la rueda debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárzalos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines que estaban a la mano derecha de la casa, cuando ese varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. ¿Sí? Vamos a dejar un momento para acá y vayamos entendiendo. Ezequiel estuvo profetizando, estuvo hablando por mucho tiempo a los cautivos, pero también estuvo hablando un tiempo antes también de la cautividad. Este profeta veía grandes cosas, tuvo visiones de Dios. El pueblo, por más de que les explicaban, les decía, mira, el pecado es lo que trae consecuencias y te va a arrastrar, vas a ser llevado cautivo. Hubo muchas advertencias al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, de que su pecado los iba a destruir. Ellos siempre se confiaron de que son el pueblo elegido de Dios. Ellos siempre se confiaron diciendo, somos descendientes de Abraham. Somos descendientes. Dios siempre va a intervenir por nosotros. Dios siempre nos va a ayudar. Como pasó en los tiempos de Jesús, aquellos escribas y fariseos le decían, somos descendientes de Abraham. Y la gente se confía mucho en lo que es él. De lo que es que mi papá y mi mamá son cristianos. Quizá piensa que eso como que si fuera algo familiar, pero la salvación es personal. Es personal. Si uno busca y el otro no quiere, tú busca. Porque la salvación es personal, no es familiar. Si Dios quiere salvar a la familia, sí, pero no porque papá se salvó, pues automáticamente el hijo es salvo. No porque el esposo se salvó, automáticamente la esposa es salva. Y no porque la esposa se salvó, automáticamente el esposo es salvo. No es así. La salvación es personal. La salvación es personal. Y entonces vemos que el profeta hablaba al pueblo acerca de las consecuencias que iban a traer sus pecados. Le estuvo hablando una y otra vez. Cuando tengas oportunidad de leer
el libro de Ezequiel, te darás cuenta cómo les hablaba de sus pecados. Cómo incluso en el mismo templo empezaron a cometer pecados. Pecados espantosos dentro del mismo templo. Dentro de la misma casa de Dios. Empezaron a cometer el pecado. Y pensaron que las cosas iban a seguir igual, no va a pasar nada. Sin embargo, como vimos la semana pasada o el domingo, muy puros son sus ojos para ver. Él ve las cosas y a su tiempo va a intervenir. El pueblo vivía confiado de que era pueblo de Dios. Vivía confiado de que las cosas las estaba haciendo bien. Vivía confiado de que el templo estaba en Jerusalén. Decían, no, tenemos el templo aquí. Dios está con nosotros. Aunque ellos no quieran buscar a Dios. Estaban confiados. Como mucha gente en nuestros días, gente vive confiada de que existe Dios. A nosotros Dios me ayuda, pero ellos no quieren buscar a Dios. Solo quieren los beneficios de Dios, pero no quieren comprometerse a buscar a Dios seriamente. Solo quieren y saben que Dios existe. Cuando ven un problema, Señor, ayúdame. Pero nada más en eso. Dios anhela que entiendas el día de hoy que no solamente busques a Dios cuando te va bien, sino que lo busques siempre. Entonces, ya llega el capítulo 10. Ezequiel empieza a hablar al pueblo en esa visión que él ve. ¿Qué es lo que vio que llevó al temor al profeta? Dice, miré aquí que en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro. Primeramente lo que vemos aquí, una piedra de zafiro, una piedra resplandeciente, una piedra, amados, que es figura de Cristo, que brilla. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y es lo que primero que ve a Cristo. ¿Sí? Ve a Cristo. ¿Sí? En la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, ahí estaba la figura de Cristo, que representaba a Cristo. Pero ¿qué había? Dice, y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de la rueda de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárzalos sobre la ciudad y entra a vista. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Vio carros, ¿sí? Jalados por querubines que llegaron al templo. Dios visitó el templo. Esta visita era una visita especial. No era una visita cualquiera. Vino con sus carros. Y estos carros, ¿sí? Vinieron y dice la escritura que giraban de un lado y otro, y mira, se levantaban y estaban listos. Y se detienen en el templo. ¿Y qué ocurre? Dice la escritura que le dijeron, entra en una de las ruedas. Y entró. Y entonces la gloria de Jehová se elevó. ¿Sí? Se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Te lo pongo para que me puedas entender. La gloria de Dios en el templo estaba llenando toda la casa. ¿Y qué hicieron los querubines? Vinieron los querubines. ¿Y qué hicieron con la gloria de Dios? La levantaron del templo y la subieron en los querubines. La subieron en los querubines. Y entonces, dice la escritura, que entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. Había una situación que estaba ocurriendo en el templo, y se levanta la gloria de Dios, empieza a levantarse la gloria de Dios, y en lo que se levanta va hasta el atrio, hasta la entrada, y empieza a haber manifestaciones, lo puedes llamar así, de la gloria de Dios. Y la gente decía, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él vio lo que
estaba significando, Ezequiel vio lo que significaba estos carros. Estos carros habían venido a buscar la gloria de Dios. Se los estaban llevando del templo. Y esto es algo, hermanos, espantoso que vio Ezequiel. Dijo, ¿cómo la gloria de Dios ha sido llevada? ¿Sí? De Jerusalén, de Judá, está siendo llevada. La gloria de Dios es conocida como el Shekinah. Esa gloria que cuando Él está, hay bendición, cuando Él está, hay libertad, como leímos hace un rato, hay salvación, hay sanidad, porque Él está allá. Pero cuando Dios no está, se levanta, ¿sí? Es levantado y entonces la gloria es levantada. Ezequiel estaba alarmado por lo que estaba viendo que ocurría en esa visión. Él veía que esa gloria se estaba levantando. Él vio horrorizado cómo la gloria de Dios fue recogida. El versículo 4 dice, y entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube. Él vio cómo se levantaba la gloria. Y entonces, esto, hermanos, es algo sumamente importante para nosotros entender. Porque la gente que estaba en el templo ni siquiera se habían dado cuenta que la gloria de Dios estaba yendo. Y Dios en misericordia, ¿sí?, levanta la gloria, pero no se va luego, se levanta esperando a ver si alguien entiende. Se ha ido la gloria, para empezar a clamar, no te vayas, por favor, regresa. Estamos dispuestos a cambiar, estamos dispuestos a hacer las cosas. No te vayas, no nos dejes. El versículo 5 dice lo siguiente: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios, ¿sí?, omnipotente cuando habla. Ahí se escuchaba en el atrio. Entonces, Ezequiel vio que la gloria de Dios se levantó y se fue. ¿Cómo reaccionaron las personas ante semejante situación? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Los sacerdotes, los levitas, los que iban al templo a adorar, ¿cómo reaccionaron? ¿Se pusieron a llorar quizá? ¿Se pusieron a lamentar quizá porque ya no está la gloria de Dios? ¿Se empezaron a lamentar diciendo, es que ya no está Dios? ¿No? Los sacerdotes siguieron en sus ocupaciones, cumpliendo sus rituales, y fueron incapaces de reconocer que la gloria de Dios se había alejado. Sus ocupaciones carnales los habían cegado. Ya no podían ver a Dios. No se dieron cuenta cuando se levantó la gloria de Dios. No se dieron cuenta. Piensen eso. Los sacerdotes, los levitas, los que estaban ministrando, no se dieron cuenta que se levantaban únicamente, veían el estruendo como cuando Dios habla. Wow, Dios está con nosotros, pero se está levantando. Esto nos muestra a nosotros en los tiempos que vivimos. Si esto le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que perdieron la presencia de Dios y no se dieron cuenta, ¿en qué momento la perdieron? ¿En qué momento perdieron la presencia de Dios? ¿No se dieron cuenta? Ellos siguieron con lo mismo, siguieron con las mismas cosas, pero Dios ya no estaba allí. Dios ya no estaba allí. Hermanos, esto es algo que no solamente ocurrió en este lugar, en el templo, en la visión de Ezequiel. Había ocurrido anteriormente a un hombre llamado Sansón, a un hombre que Dios desde antes que naciera dio instrucciones de cómo iba a ser Sansón. Un hombre que iba a estar lleno del Espíritu, que la fuerza venía de Dios, de su Espíritu, para hacer las obras, las hazañas. Él sabía que su fuerza provenía de Dios, pero con la instrucción que dijeron: no vas a cortar el cabello, no te vas a cortar el cabello, porque era Nazareo. Mientras él sabía que Dios estaba con él, hacía cosas. Un día iba con su padre y vio un león
se sale del camino y lo mata. Así era tanto que podía enfrentarse a un animal tan feroz como un león y tratarlo como un perrito. Es la fuerza tal que podía hacer hazañas. Un día dice la escritura que con su fuerza había ido a una ciudad y arranca las puertas de la puerta. No es como este zaguán que tenemos aquí. Eran puertas enormes. Y dice que con la fuerza de Sansón, porque Dios estaba con él, arranca las puertas y las lleva a un monte. Y no lo llevó a algo plano, lo subió a un monte. Tenía poder de Dios, y mientras tenía poder de Dios, él podía hacer hazañas, cosas. Con una quijada mató a un ejército, derrotó a un ejército, para que me entiendan. ¿Cuántas cosas no puede hacer el hombre porque tiene la presencia de Dios? ¿Pero qué pasó con Sansón? Sansón empezó a descarriar su corazón. Sansón lo cegó su pecado. A Sansón lo cegó el pecado. ¿Qué pecado lo cegó? Vamos a ver Jueces 16:20, por favor. Jueces 16:20. Y vamos a mirar qué pasó con Sansón. Algunos ya conocen esta parte de la escritura. La vamos a parafrasear para que puedan, los que no han escuchado puedan entender lo que le pasó a Sansón. Como te decía, Sansón era un hombre que desde chico Dios lo tomó para usarlo, que tenía un propósito, como para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, y por algo estás vivo, por algo estás viva. Algunos no han logrado entender que el propósito de Dios para con ellos primero es que se salven, y después va a usar tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué más vemos en Sansón? En el versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como, ¿qué dice? Como las otras. O sea, quiere decir que anteriormente lo había hecho, y sabemos la narración de la Biblia que así lo hacía. Sansón los filisteos sí se levantaba y rompía las cosas, las cadenas, lo que le pusieran, lo rompía. Y estaba Dalila, insiste, no me quieres. Si me quisieras, me dirías, ¿dónde radica tu fuerza? Si me quieres, me dirías, ¿de dónde? Me has engañado varias veces, no me amas, porque no me dices la verdad. Ahí estaba. Era tanto lo que Sansón se había dejado llevar por la sensualidad, se había dejado llevar por su pecado, se había dejado llevar por las filisteas, que ni cuenta se dio cuando abrió su boca y le dijo a Dalila, mira, mi fuerza radica en esto. Nadie me ha cortado mis cabellos. Dalila supo que había abierto su corazón. Y esto hago un pequeño paréntesis. Tú le abres tu corazón a un impío y te va a destruir. Hay personas que se llaman cristianas y se le van a abrir al religioso. Le van a abrir a fulanito su corazón, no es cristiano. Ay, gente, que estoy pasando esto con mi marido. Y la otra que es divorciada dice, déjalo. Ahí se va. El joven va a pedirle consejo al otro joven. Fíjate que en mi casa hace eso. Revélate. Dile cosas. No te dejes. ¿Sabes? Hay personas que abren su corazón a cualquiera persona. Debes tener mucho cuidado. Sansón le abrió su corazón, ¿sí?, a Dalila. Y Dalila le habían pagado. Le habían dicho, tanto te vamos a dar para que nos lo entregues. Y entonces le engañó a Sansón, que lo quería, que esto, que lo otro. Al final le cortan su cabello. Estaba acostado a los pies, ¿sí?, a las faldas de Dalila, y se durmió. Ni cuenta se dio cuando el espíritu lo dejó.
¿Cuántas veces no le advirtieron sus papás? No te convienen las filisteas, ¿por qué no tomas una del pueblo de Dios? No, yo quiero una filistea. Ojo, jóvenes. Que están más bonitas las filisteas, que están más bonitos los filisteos. Pero sabes una cosa, te van a destruir el alma. Te van a destruir el alma. Hay personas que no, pues es que es tan guapo, es que lo veo, es que llena tanto mi corazón. Solamente está contigo y saca las uñas. Es que dice que me va a amar, claro. Cuando tiene lo que quiere, saca sus uñas. Ahora sí me vas a conocer quién soy yo. Sale a relucir el pecado. Nunca, de verdad tenía un interés verdadero de cambiar. Solo lo hace por conveniencia. ¿Qué le pasó a Sansón? Dicen las escrituras. Él pensó, me escaparé como las otras veces. Él no sabía, él no había entendido, no se dio cuenta cuando Dios lo dejó. Y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Persistes en pecar, Sansón. Vino advertencia sobre él, deja el pecado, deja el pecado, deja el pecado. Sansón, deja el pecado. Y no lo dejó. Y Dios se apartó de él. Amados, tengamos cuidado, tengamos temor. Dios se puede apartar de una persona. Y ni cuenta se va a dar que ya no está Dios. Porque va a seguir haciendo lo mismo. Va a seguir haciendo las cosas. Eso, hermanos, nos lleva a nosotros a entender. Nos debe llevar Dios a temer. Porque hay muchos lugares, hay muchas iglesias, denominaciones, en las cuales Dios ya no está. Dios ya no está. Su presencia ya no está. Siguen teniendo el mismo molde, siguen haciendo las mismas cosas. Quizás un día tuvieron doctrina verdadera, pero después se desviaron y los ves predicando la verdad. Dice, pero si hermanos, si es que predican del arrepentimiento, pero no hay vivencia, no hay santidad. No hay santidad ya. Ya no hay santidad. Entonces, esto, hermanos, es algo sumamente importante que nos debe llevar a pensar sobre las cosas que se están haciendo. Tú como persona, tú puedes pensar es que Dios está conmigo, pero debes guardar y cuidar lo que Dios ha puesto en ti. No juegues con lo santo, no juegues con Dios. ¿Por qué? Porque Él puede dejar a la persona. Él puede dejar a la persona. Grandes movimientos, metodistas, anglicanos, reformistas, muchos de ellos, que cuando tú lees la historia de sus inicios, Dios estaba con ellos. ¿Pero qué pasó? Se fue. Acabó. ¿Por qué se fue Dios? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? ¿Por qué se fue Dios del templo? Porque los sacerdotes, la gente, el pueblo, persistía en pecar. Y Dios dijo, mi gloria se va. Mi gloria se va. Hoy en nuestros días vemos personas en las religiones que ya toleran pecado. Ya el mundo se metió en las iglesias. Ya las cosas no se ven tan mal. Ya las cosas que antes se condenaban, ahora ya no se condenan. Porque empiezan a perder el rumbo. Empiezan, ya no saben discernir si está bien o está mal lo que están haciendo. Simplemente dicen, no, pues no es que yo creo que esté mal. Yo no pienso que no está mal lo que voy a hacer. Y cuando te das cuenta, si ese es el pensamiento, ¿cómo será la siguiente generación de cristianos? ¿Cómo será la siguiente generación de cristianos que no tienen temor de Dios? ¿Cómo será su cristianismo? ¿Será más mundano? Por eso es importante que entiendas que cuando se trata de buscar a Dios, se trata de que en verdad entiendas de que Dios tiene dignidad. Tiene dignidad. Llega un momento que en el cual te habla y tú no respondes. Dios puede quitar su espíritu y dejarte de convencerte de pecar.
Ten temor, quizás vienes a la congregación, escuchas, pero ya no sientes que el Espíritu te convenza, ya no sientes que estás mal, ya no te sientes tan mal. Quizás puedes estar pecando aún dentro de la congregación y no te sientes mal. ¿Por qué no te sientes mal? Porque Dios o ya retiró o ya se elevó sobre ti y es a punto de dejarte. Está a punto de dejarte. Eso es peligroso. Hubo un tiempo en el Antiguo Testamento que el pueblo iba, cuando vimos el tema de Balaam, el pueblo de Israel que iba, no pudo maldecir al pueblo, no lo pudo maldecir, pero le dijo a Balac: mira, no los vas a maldecir porque Dios está con ellos, Dios está en medio de ellos, y tú los vas a poder destruir porque Dios está allá, pero hazlos pecar y Dios mismo los va a destruir. Y efectivamente hizo todo. Una fiesta, invitó a los varones a pasar a la fiesta, a fornicar con las prostitutas, a tomar, a divertirse, a hacer lo que nunca habían. Decir que esta es la verdadera libertad. Allí mira, todos están de cara larga, mira, aquí está la libertad, gózalo, goza. Vino la mortandad. Y dice la Escritura que estaban llorando Josué y los hombres, los ancianos. Y de repente un varón de los hijos de Israel se atreve a pasar una moabita, lo pasa y lo lleva a su tienda. A vista, dice, de los ancianos que estaban llorando porque están viendo la mortandad. Y el otro tan tranquilamente desvergonzado. Y sabes, Dios lo vio. Y Dios movió el corazón de Fines y fue y los mató. Y se detuvo el ardor de la ira de Dios. Después agarraron los incensarios y empezaron a estar pasando en el pueblo para que Dios perdonara al pueblo. Pero eso nos enseña algo. Puede ser que tú peques y te dicen: no, pero es que está mal. Y lo puedes hacer a vista quizás de los hermanos. Ya no te importa pecar. Ya no ves malas cosas. Puedes hacer una mala cara estando en la reunión, o estando en tu casa, o estando en tu trabajo, y ya no lo ves mal. Avisa de muchas cosas. Puedes gritar, puedes hacer un montón de cosas, ya no lo ves mal. ¿Por qué? Porque la convicción ya no está en ti. Ya no hay convicción de pecado. El Espíritu Santo ya no está tratando con tu vida. Quizá está tratando al otro, porque el otro es más humilde. Tú ya te sobrevesiste. Dios está tratando al otro que llega, que quizá tiene poco, y Dios está hablando en su corazón, entendiendo, ¿verdad? Dice: Dios, sálvame, y se salvan. Y tú llevas tiempo y no te salvas. ¿Por qué no te salvas? Porque sigues en tu misma actitud. ¿No te das cuenta de que quizá la presencia de Dios se ha ido? Se ha ido. Esto, hermanos, es algo importante para todos los que estamos aquí. Porque Ezequiel vio que se estaba yendo la gloria. Se levantaba la gloria. Allá en Ezequiel 10, 18, por favor. 10:18. Dice: entonces la gloria de Jehová, ¿qué dice? Se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre ¿qué? En el momento que leímos hace rato en el 5, se elevó, pero no se había ido. No se había subido sobre los querubines. Pero acá dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Ahora sí, se puso sobre los querubines. El siguiente, hermano, por favor. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. ¿Sí? Se levantó. Ya se estaba yendo. ¿Pero qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron la gente? ¿Acaso cerraron el templo?
¿Acaso dijeron, pues ya como ya no está Dios, pues vamos, ya no, esto no tiene sentido? Su ceguera los llevó a seguir haciendo las mismas cosas que anteriormente hacían. Pero Dios ya no estaba allí. Dios ya no estaba allí. Hermanos, es una advertencia para nosotros, para la iglesia. ¿Cuántos lugares Dios no ha visitado? ¿Y cuántas, así como llegó, se levantó y se fue? Pastores que fueron usados grandemente. La gloria de Dios afuera de ellos. Movimientos que Dios se veía que Dios se levanta y se fueron por otro rumbo. Dejaron que la presencia de Dios se vaya. No cuidaron la presencia de Dios. No procuraron la presencia de Dios Santo. Sino que simplemente siguieron pecando, pecando y pecando y pecando y pecando. Y la gloria se fue. Se fue de ellos. Hay muchas iglesias que para que las personas puedan estar allí les llenan de emociones. A los jóvenes, ¿qué les ponen? Música de nuestros tiempos, luces, esto, vamos aquí para emocionarlos, para decirle, mira, tú te sientes aquí, eres parte de la iglesia, gloria a Dios, vas al cielo, aunque nunca se han arrepentido, pero se sienten bien, se sienten bien. Hay personas que incluso en las mismas religiones sabes que Dios ya no estaba allá, ya no está allí. Y muchos dijeron, pues voy a seguir orando hasta que Dios me muestre. Pero si ya Dios te mostró que no está, ¿qué esperas? ¿Sabes? Hay movimientos como la anglicana que ahora ordenan pastores homosexuales. ¿En qué momento dejaron de ver al Dios santo, recto y justo para hacer tales abominaciones dentro de la casa? Ya están ciegos. Su pecado los cegó. Otra pastora del estado de Canadá ya dijo, nosotros somos una iglesia, pero no creemos en la veracidad de la Biblia. Y entonces, desde entonces, es decir, no es que está bien luchando para saber si qué era, que si era hombre o era mujer. Al final se libera, según ella. Ahora está plena y ahora no cree que Dios sea verdadero. Y su palabra tampoco es verdadera. Sus reuniones cantan himnos o cánticos de puro amor y sus enseñanzas son puras motivaciones personales para levantarle el ánimo a las personas. Ya no es iglesia. Ya perdieron el rumbo. Otras iglesias, ¿qué hacen? Lo mismo. Vamos a traer al mundo, vamos a traer la cumbia. Ahí lo ves. Que si lo escuchas de lejos no identifica si es una alabanza o es una cumbia mundana. Otros solamente le cambian la letra. Sigue siendo música mundana. Se han metido, se están metiendo, se están metiendo. Y la gente no se está dando cuenta que el pecado está entrando, el pecado está filtrando, hermano. Esas lluvias que vinieron, es la prueba de las casas. ¿Por qué es la prueba de las casas? Porque es donde ves verdaderamente las filtraciones. Mientras no haya lluvias, todo bien. Una lluvia, nada. Pero la lluvia continua, empieza a filtrarse el agua. No está entrando a chorros, a cascadas, pero se está filtrando. Amados, debemos, con la ayuda de Dios, a tener los ojos abiertos como iglesia para percibir, para entender lo que es pecado. Lo que es pecado. Esto, amados, no nada más por el ámbito de decir, hermanos, pues es que vamos a hacer
muy radicales, hermano. Tenemos que agarrar la Biblia y entenderla, decir, Señor, esto sí es pecado, esto sí, esto sí, esto sí, y lo que no es pecado también decirle no es pecado. Pero cuando se trata en verdad de buscar a Dios, tenemos que entender que Él es santo. Él es santo. Y su presencia se puede levantar, se puede ir. Dejemos nada más de pensar que tenemos la doctrina. Necesitamos cuidar la presencia de Dios, la presencia santa de Dios. ¿Sí? Muchos años después de esa visión de que la gloria de Dios se iba, Ezequiel tuvo nuevamente otra visión, donde ahora veía que la gloria de Dios venía, ahora ya se había ido. Y desde Ezequiel 40 hasta el 48, se habla acerca de todo, se dan detalles de cómo iba a ser el nuevo templo, la nueva habitación de Dios, el nuevo lugar donde la presencia de Dios venía y descendía y estaba allí. Estaba allí. Entonces, él veía después de muchos años que la gloria de Dios retornaba al templo. Ezequiel 44:4. Ezequiel 44. Pasó el tiempo y ahora nuevamente dice, y me llevó hacia la puerta del norte, por encima de la casa, y miré, ¿y qué dice? Y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré. ¿Será el mismo templo? ¿Hablará del mismo templo? Del capítulo 10 al capítulo 44. No es el mismo templo. Aquí se da la descripción de cómo iba a ser el templo, los lugares, los espacios que iba a tener el nuevo templo. Todo, y dice que la gloria de Jehová vino y llenó la casa de Jehová. No está hablando de un templo terrenal. Tú dirás, bueno, hecho a mano, porque si fuera así el diseño del templo de Ezequiel, que se hiciera de nuevo, pues entonces cuando retornaron los cautivos de Babilonia, hubiesen dicho, pues nosotros tenemos un diseño, el diseño de Ezequiel, pero no fue así. Ellos construyeron el templo de Salomón, lo reconstruyeron, pero aquí está hablando de un nuevo templo, de un nuevo lugar, donde la presencia de Dios iba a venir, donde la presencia de Dios iba a morar. Bueno, si esto es algo importante para nosotros, que vemos que en el primero la gloria se fue a consecuencia del pecado, y vemos que en esto la gloria viene y se queda, y entra. ¿Perdón? Es nuestro templo. Sí, y ahora vamos a ver ¿de qué templo está hablando? ¿De qué templo está hablando? 1 Corintios 3:16, por favor. Vamos a 1 Corintios 3:16. Veamos de qué templo está hablando. Porque puedes pensar, no, hermano, pues entonces muchos piensan el templo de Jerusalén, que se va a reconstruir y que va a venir la otra vez los sacrificios. Pero déjame decirte una cosa. No puede ser. ¿Sí? Aquí dice, ¿no sabéis que sois qué cosa? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Dónde mora Dios? Ok. Mora en los cristianos. En los cristianos. Dice la Biblia, en un templo no hecho de manos. Dice, le dijo Pablo a aquellos hombres, Dios no habita en templos hechos de manos, de hombres. ¿Y en dónde habita Dios? ¿No sabéis que sois qué cosa? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Era un nuevo templo que no iba a ser destruido, porque no se hizo a manos. No se hizo a mano. ¿Qué más podemos? Ahí en 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque vosotros sois ¿qué cosa? El templo de Dios viviente. O sea, hermanos, en esto Ezequiel empezaba a mirar lo que iba a pasar en el futuro. Muchos años después
Él veía que la gloria de Dios venía y reposaba sobre el templo, sobre un templo. La Escritura lo muestra como los que son parte del cuerpo de Cristo, los que son nacidos de nuevo. Dios habita en nosotros. La gente dice, no, es que vamos al templo. Está mal usado, porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Vamos a la iglesia. Nosotros, los que somos cristianos, somos la iglesia de Dios viviente. Y entonces, ¿dónde nos vamos? A un lugar para congregarnos, para poder buscar a Dios. Una congregación donde podamos estar reunidos y alabar a Dios y buscar a Dios. Porque la iglesia son aquellos que han sido transformados, limpiados con el poder de Dios. Que cuando el Espíritu Santo vino, los convenció de pecado, se dieron cuenta de lo abominable que era su vida, de lo perverso que era su vida, y se arrepintieron y creyeron en Jesucristo, y Cristo los limpió y fueron puestos, agregados al cuerpo y entonces al nuevo templo del Espíritu de Dios. Por eso el carnal no puede entrar a la iglesia. ¿Cómo va a entrar el carnal? Primero tiene que ver Cristo. Si no se arrepiente, no puede. El hombre carnal no puede, porque no conoce a Dios. Eso es muy importante, hermanos, los que estamos aquí. Que entendamos que lo que vio Ezequiel hace muchos años estaba viendo lo que Cristo iba a hacer en cada persona que en verdad se arrepintiera y creyera. Iba a ser parte del cuerpo glorioso de la iglesia. ¿Para qué? Para recibir a Cristo. Para recibir a Cristo, hermanos. Y esto, hermanos, allá en el 44:12 vamos a mirar qué va a pasar, quiénes van a ministrar en este nuevo templo, hermanos, porque también en este nuevo templo, así como en los templos, en el templo pasado del capítulo 10, había quienes ministraban al templo. En el 44:12 dice lo siguiente: por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto ha alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. 13. No se acercarán a mí para servirme, ¿como qué? Habían sacerdotes que ministraban y que habían perdido la visión. Y aquí dice que ellos no se iban a acercar, ya no iban a ministrar como sacerdotes. En este nuevo templo iba a haber nuevos sacerdotes. Iba a haber nuevos sacerdotes. Entonces, esto es algo importante, porque se había permitido en el templo pasado que los extranjeros llegaran, que se filtraran los falsos profetas y que pusieran a la gente y llevaran a la gente a poner falsas esperanzas, a creer otras cosas que no sea Cristo. Pero en este nuevo templo dice que no van a entrar esos sacerdotes, no van a ministrar, no van a poder ministrar. Esto es algo importante, hermanos, y que con la ayuda de Dios hemos procurado guardar. Que los que presiden, en verdad, tengan esa comunión con Dios. Porque imagínate, si traemos a alguien aquí con un buen talento, pero fornicario, para que nos ministre la alabanza, ¿qué va a pasar? No va a llenar la presencia de Dios. Tú no sabes que en muchos lugares hay adúlteros tocando la batería. En muchos lugares, ¿quiénes son los que están a cargo, ¿sí?, del grupo de varones? Adúlteros. Tú puedes ver que personas amargadas son las que dirigen al grupo de las hermanas. ¿Lo ves? Los de la alabanza terminan su espectáculo. ¿Y qué hacen? Se salen y se van. Se van a comprar su coquita, se van a comer, en lo que termina la enseñanza y luego entran en el ministerio. ¿Y a poco ellos no necesitan de la palabra? Necesitan. Pero se ha hecho de la casa de Dios, ¿sí?, un lugar donde puede entrar cualquier persona. Un día me tocó una persona que llegó
la congregación y de repente dijo, no, aquí, en otro lugar, dijo, hermano, yo es que yo soy un pastor, soy un evangelista internacional. Ah, sí, sí. Y si usted me da parte, hermano, solamente ofrendas, solamente las ofrendas, hermano, nada más. Decía, mira, yo puedo creer que tú eres un evangelista, que de verdad tienes muchas cosas buenas, pero yo no te conozco. ¿Quién eres? ¿Dónde está tu familia? No, hermano, es que empezó a sacar excusas. De repente le di mi número y me decía, ¿y qué escondes, hermano? ¿Por qué no está tu foto en tu perfil? Decía, ¿por qué? No acostumbro a hacerlo. No, pero es que mira, empezó a tener un montón de cosas. Al final se fue a Bacalar y ahí le dieron una iglesia para ministrarse. Pero ¿quiénes son los que te van a ministrar? ¿Quiénes son los que te van a dar palabra? Es bien importante, hermanos, que en verdad, aún en eso, seamos cuidadosos de orar. Señor, mira, ayúdanos para que la palabra pueda fluir, para que la palabra pueda ser de bendición, para que la palabra pueda ser respaldada. Se necesita que la persona esté bien con Dios. ¿Por qué crees que en los lugares donde se predica la prosperidad, el más rico, ¿quién es? ¿Quién es el más rico? ¿Y qué les dice la gente? Dios te quiere hacer rico. Pero, hermanita, pásale por acá. Vas a poner tu ofrenda silenciosa. ¿Cuál es tu ofrenda silenciosa? Puro billete. Nada de pesitos. Ahí en la iglesia, cuando pasa la ofrenda, van sacando sus monedas y le dan de a pesito. Nada. Pero la gente está allá siendo manipulada. Si la gente le está creyendo, falsos maestros, falsos pastores. Y la gente corre tras ellos. Ven por tu milagro. ¡Ah! Dios me sanó. Y entonces, ¿qué hacen? Se dejan manipular. Se dejan llevar. Entonces, Dios dijo que no iban a ministrar, no iban a entrar. Ellos no iban a ministrar en la casa de Dios. ¿Quiénes son los que iban a ministrar? Allá en el versículo 15. Versículo 15 dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercaron ¿para qué? Para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán sus ordenanzas. Ellos guardan. ¿Quiénes son? ¿Quién es Sadoc? ¿Por qué habla de los hijos de Sadoc? En los tiempos de David había sacerdotes. Uno se llamaba Sadoc y el otro se llamaba Abiatar. David era rey. Y mientras David era rey, Abiatar y Sadoc eran los sacerdotes y ministraban a Dios. Pero cuando Adonías, el hijo del rey David, se rebeló contra David, su padre, Abiatar se juntó con la rebelión para levantarse contra David. Sadoc permaneció firme con David. No importaba si David estaba en la montaña, él ministraba a Dios y también le hacía saber a David la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra Sadoc significa recto, derecho, justo. Y dice que los hijos de Sadoc iban a ministrar en el templo porque iban a ser fieles. Iban a ser fieles para servir como sacerdotes a Dios. En este nuevo templo que veíamos, no van a ministrar los extranjeros, van a ministrar los hijos de Sadoc. Y entonces entendemos que los hijos de Sadoc son los que son fieles. Son fieles en ministrar a Dios.
Quizá, hermano, puedas no tener títulos, puedas no tener grandes universidades, pero si tienes a Dios, si te llamó Dios para ministrar a su altar, Dios va a bendecirte. Hay pastores que solamente, algunos lo saben, hermanos, que solo buscan la credencial. Dame mi credencial y con eso yo me voy a predicar. ¿Pero qué buscan? Dinero. Dinero. Pero ellos son los que iban a ministrar a Dios. ¿Por qué no nosotros, hermanos? Porque nosotros, cuando los hijos de Israel se apartaron, también ellos se apartaron. Ya no ven mal las cosas, ya no ven mal el que adúlteros estén ministrando, se burlan del cielo, se burlan del infierno, se ríen. Es un religioso, eres un religioso. Cuando quieres buscar a Dios, realmente dice que eres religioso. La palabra de Dios ya no es la máxima autoridad. En este nuevo templo iba a haber nuevos sacerdotes. El sacerdote principal es Cristo, pero iba a haber sacerdotes que vamos a ir viendo. Amados, en todo esto, que vayamos entendiendo, Señor, ¿qué es lo que nos trata de decir? La iglesia de Cristo. Dios iba a poner pastores conforme a su corazón, que teman a Dios, que no tengan miedo a hablarte de tu pecado, que no tengan miedo a advertirte de las consecuencias de tu pecado, que no tengan miedo de decirte, mira esto. ¿Por qué? Porque son conforme al corazón de Dios. Y sabes una cosa, a veces duele que te confronten, a veces duele que te digan las cosas, a veces duele que te digan, no estás bien. Hay cierta persona que se acercó un día a decirme, hermano, yo estoy bien, yo estoy muy bien, por favor, yo ya puedo estar los viernes. Digo, bueno, vamos a ver cómo está tu vida. No, yo no hablo de esas cosas, hermano, yo no hablo de esas cosas, mi pasado ya es pasado. Dice, entonces, ¿sabes qué? Usted tiene un serio problema de rebeldía en su corazón. No, hermano, usted fue triste. Porque el hermano le dijo que no, pero por amor a su alma se tiene que hablar la verdad. Hay ocasiones que se tiene que confrontar las cosas con tu vida. Tiene que decir, eso que estás practicando no está bien, es pecado. No, hermano, es que es un detallito que tengo. ¿Cuál es el detallito? Pequeño, hermano. Pequeño detallito, vaya, detallito, ¿no? ¿Sabes? La raíz de ese detallito es una raíz grandísima de amargura. Grandísima de amargura. Mucho no lo voy a reconocer. No. Ese genio que traes. Hijo, come. No, que no tengo hambre. Mira, es que solamente, pobrecito, ¿no? Tiene una raíz enorme de amargura en su corazón. Y la verdad, jóvenes que están amargadísimos. Le dice papá, hace esto. ¿Por qué no le dices al otro? Eso es amargura. Pero ya se acostumbra la gente a ver lo que es normal. No, hace, hijito, no quieres, no va a ser tu hermano, no va a ser tu hermana. Desobediencia, rebeldía, amargura se tolera. ¿Por qué? Porque se cegaron. Se cegó que es el amor. Idolatra a su hijo, idolatra a su hija. Y es un pecado. La idolatría es un pecado. Amar más a tu hijo que a Dios es pecado. Amar más a tu esposa que a Dios es pecado. Amar más a tu esposo que a Dios es pecado. Porque Dios es el primer lugar y debe ser el primer lugar al que tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. A Dios. Pero cuando la persona está, tengo un detallito. ¿Cuál es tu detallito, hermana? Es que nada más me gusta mandar a mi esposo. Nada más ese detallito. ¿Y cuánto tiempo tienes? No, pues tengo tantos años en el cristianismo y mandas a tu esposo. Pequeño detalle. ¿Sabes una cosa? Tienes que arrepentirte con Dios.
tú mandar a tu esposo. Porque tu esposo ya te se acostumbró. Al final dice, lo que diga tu mamá. Los hijos ya saben quién tiene la última palabra. Nada más da la mirada a la esposa. No, mi amor, lo que tú digas. Es manipulación. Son los detallitos que dicen, no, lo que nada más tengo. Pues un detallito, nada más no leo la Biblia. Nada más, nada más no tiene comunión con Dios. Nada más ese detallito tiene. ¿Sabes? Ezequiel veía todas esas cosas y decía, no, ellos no van a ministrar en el altar. No van a ministrar. Varones que dicen, no, es que yo soy la cabeza. Pues vaya cabeza. ¿Y cómo tratan a los demás? Con garrote, con golpes, con gritos. Ay, ese es el detallito que tengo. ¿Sabes? Dios mandó a amar a tu esposa. Y ellos dicen, no van a ministrar. No van a ministrar. Otra vez, no, pero pues que el joven, mira, si yo estuviera allá, yo lo voy a hacer mejor. ¿Y por qué no lo haces? Muéstranos cómo se hace. Pero la verdad es que muchos hablan de más y no guardan su lengua. En la multitud de palabras está el pecado. Hay pecado. Estos hombres que vemos en nuestros días, los vemos a todos lados. Predicadores en línea, predicadores aquí, allá, por todos lados. Pero no ministran a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto sacerdotes que van a ministrar en su templo. Los nuevos sacerdotes que fueron limpiados por la sangre de Cristo son los que van a ministrar en el nuevo templo. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice lo siguiente. Va a aparecer en pantalla. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y nos hizo reyes, ¿y qué cosa? ¿Sacerdotes para qué? Para Dios su Padre. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos toma como sus hijos, nos da de su presencia y nos pone como sacerdotes para Dios, para ministrar a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de lo que Dios hace con un cristiano? Un sacerdote. ¿Sí? No nada más conforme a los hijos de Sadoc, sino conforme a Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que ministró. ¿Qué más? Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué nos ha hecho Dios? Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hermano, para entrar ni ministrar a Dios. Hay quienes no pueden entrar. Y tú, hermano, tienes el privilegio de entrar a ministrar a Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:5? 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice, hermano? Sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es por nosotros mismos, no, por Jesucristo. ¿Y qué sacrificios aceptables le ofrecemos a Dios? Sacrificios de alabanza, sacrificios de servicio, entrega completa para Él, ministrarlo a Él primero y después a los demás. Esos son los sacrificios que se ofrecen. Oraciones que suben como incienso ante la presencia de Dios. Pero muchos, hermanos, no entienden que es el sacerdocio santo. Cuando Dios te llama, te cambia, te pone como un sacerdote para que vivas en santidad y ministres a Dios. Dios no te salvó para que seas nada más allá el que ocupa un lugar en la silla. Te salvó para que puedas ministrar a Dios, puedas vivir para Dios, puedas amar a Dios, puedas
conocer su voluntad. Primero de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué dice, hermano? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Que no solamente es un sacerdocio santo, es un real sacerdocio, ¿sí? O sea, que van a servir exclusivamente al rey. Tú dirás, no entiendo, hermano. Los sacerdotes entraban a ministrar en el lugar santísimo una vez al año. Tenía el privilegio. Este templo que veía Ezequiel, veía algo que es impresionante. Que no solamente era un sacerdote, sino sacerdotes que entraban a ministrar a Dios, ¿sí? Allá lo que dice en el inicio de Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35 dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será. ¿Cómo descendía la Nueva Jerusalén? Hermanos, ¿cómo dice la Escritura Apocalipsis que descendía la Nueva Jerusalén? Como una novia ataviada por los. ¿Y quién es? Dice: y el nombre de la ciudad, de la nueva ciudad, será aquel día Jehová Sabaoth. Jehová está allí, está aquí. Jehová está aquí. Y él veía esa gloria iba a permanecer allí. Pero hermanos, la Escritura nos dice que guardemos lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras: y no contristéis al Espíritu Santo. Porque puede ser que el Espíritu Santo te está marcando algo que debes de hacer, algo que tienes que hacer, algo que tienes que cambiar, y no lo haces, lo contristas. Y puede ser que de tanto que lo estás contristando, se aparte de ti. Y entonces ya no entiendas nada, veas todo mal. De antes no veías nada mal, ahora ves todo mal. Todos están mal, eso está mal, eso está mal. Empiezas a ver un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ya te cegaste. El príncipe de este siglo cegó el entendimiento de las personas para que no les alumbre Cristo. Ezequiel veía que esa nueva ciudad, ese nuevo templo, Dios iba a estar allá. Dios está allí. ¿Sí? ¿Puedes poner la versión NBI, por favor? El Señor está allí. ¿En dónde está? En ese templo. ¿Pero qué significa para nosotros eso el día de hoy? Cuando las personas te ven a ti, ¿qué es que te deben de ver? Cristo en ti. ¿Qué dicen? Esta persona tiene a Cristo. Esta persona tiene a Cristo. No sé, pero platicando con él, me bendijo. Algo tiene. Tiene a Cristo. Lo ves cambiar. De antes te gritaba, ahora está tranquilo. Tiene a Cristo. Tiene a Cristo Jesús. Cuando te puedan ver, no te digan: esa persona, para que yo sea cristiano como él, no quiero nada, sino que digan: yo quiero ser cristiano. Pero también cuídate, porque la gente te ve a ti, te vienes aquí, y saben que se predica la verdad, y te ven que vienes un domingo, vienes a otro, y no quieres dejar tu pecado. No quieres dejar tu pecado. Dios no está en ti. Quizá ya lo contristaste, quizá ya no te está hablando. Y es lo que debe llevar a temor a cada uno. Señor, yo quiero que estés en mí. Yo no quiero que te vayas. Yo no quiero hacer nada que te ofenda, nada, Señor, que obstaculice ese fluir de tu espíritu en mi corazón, Señor. Y es más, Señor, voy a venir a ofrecerte sacrificios de alabanza.
en una reunión como esta, en una reunión de domingo, venir a ofrecerte como sacerdotes, venir a glorificar tu nombre. No venir nada más a sentarte, ¿sí? Que todos alaben, todos glorifican a Dios, todos levantan su mano, glorifican a Cristo, y tú, aquí. Un cristiano sabe que viene a ministrar a Cristo. Entonces vienes y ministras, si te metes con Cristo. Pero no solamente aquí, en tu cámara de oración. Entrar con Cristo. Quizá empezar a adorarle, empezar a cantarle, ¿no? Porque la palabra ministrar también tiene que ver con la adoración. Pero muchos cristianos solamente dicen que adorar es aquí. ¿No? En tu casa, en la calle, donde tú estés, puedes ministrar a Dios. Puedes sacarte un tiempecito para ir al lugar donde no haya nadie, porque las casas de estos lugares todos están pegaditos. En el lugar donde puedes decirle: ¡Cristo, te amo! Pero puedes abrir tu corazón a Dios y glorificar a Cristo Jesús. Le puedes bendecirlo, donde allá en el monte quizás levantas tu voz a Cristo y le gritas: Señor, tú eres lo más importante en mi vida, Señor. Bendices a Cristo, lo bendices, estás dispuesto a obedecer, ser fiel en ministrarlo a Él. Dios está aquí. En el primer templo, la gloria se fue. En el antiguo pacto, dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Más a los que creen en su nombre, ¿sí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Y qué van a creer? En el arrepentimiento. Y van a creer en Cristo para salvación. A esos grupos de personas va a levantar el Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Personas que quizás tuvieron un pasado terrible, pero Cristo los limpia y los pone como sacerdotes para ministrar a Dios, para ministrar a sus familias, para ministrar a sus hijos. Hermana puede decir: pues es que yo estoy en casa, ¿qué puedo yo hacer? Puedes ministrar a Cristo desde tu casa. Y Dios es glorificado. Dios está ahí. Hay lugares donde entras, amado, y la presencia de Dios está. Entras a la casa, hay un ambiente de paz, porque Dios está. Hay lugares donde entras, donde no buscas de pies ni cabeza. Cuando está Cristo, hay paz. Está ahí. Los cristianos van a decir: este es un cristiano. Pero si se escucha como música mundana, y luego sales y le dices: ¿usted quiere ir a la reunión? Te escuchan pegar el grito, insultando, y le dices: ¿usted quiere ir a la reunión? Le invito. Es que te digo: no. Gracias, Dios lo voy a conceder. ¿Por qué no va a ir? Porque no ve a Dios en ti. No ve a Dios en ti. Pero si ve a Dios en ti, mira, va a buscar. Quiero tener lo que tiene Él. Y termino con esto. Cuando los discípulos estuvieron con Cristo, era tanto el tiempo que estaban con Cristo, que su manera de hablar los delataba, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Ellos le decían: tú estabas allí, porque aún tu manera de hablar te delata. No puedes decir, no, es que no. Si es que se te ve. Cristo está en ti. Y aquellos discípulos dijeron: estos hombres han estado con Jesús. Ahí descubrieron que ellos estaban en Cristo. ¿Cómo van a descubrir las personas que estamos en Cristo? ¿Por lo que digamos? Sí, no, sino por nuestro testimonio. Cristo está aquí. Jehová Samá está aquí. Vive aquí. Habita aquí. Y yo tengo comunión con Él. Y no quiero que se vaya. No voy a permitir nada que ofenda a mi Cristo. No voy a hacer nada que defraude su nombre.
Voy a ser fiel en servirle a Cristo. Así que, amados, ¿quién está habitando en tu corazón? ¿Quién es el que está? ¿Es Jehová Sama? ¿Él es? ¿O ya no está? ¿O ya se fue la gloria de Dios? ¿Ya se fue? Y ya no sientes nada, no pasa nada, no ocurre nada. Si ese es tu caso, que ya no percibes la voz de Dios en una reunión como esta, ¿sabes igual como viniste? Hoy tienes que arrepentirte y hablarle al Espíritu Santo, decirle: perdóname por ofenderte, perdóname por desobedecerte. Quiero que hables, por favor, a mi corazón. Yo no quiero seguir así, yo quiero cambiar, pero no puedo. Te ofendí, perdóname. Y verás que el Espíritu Santo empieza otra vez a obrar en ti. Empieza otra vez a obrar en ti. Había un jovencito que dijeron testimonio y me bendijo. Yo no quería nada con él. Nada. Lo que se dice, nada. Se agarraban, se decían: no. Es más, tenía otras ideas. Pero hay un papá fiel que sabía que Jehová Sama estaba allí con él. Seguía orando. Hermanos, Dios trató a este joven tan fuerte, quebró a este joven, ese orgullo que tenía, lo quebró, lo quebrantó. Días antes había dicho a su papá: yo no me quebrar por nada. ¿Y sabes una cosa? Dios lo quebrantó. ¿Y de qué manera? ¿De qué? Le dijo a su papá: ¿quieres pedirle perdón a Dios? Estoy dispuesto a pedirle perdón a Dios. Ya inició una búsqueda seria de la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles sacerdotes a orar por nuestros hijos. Dios nos trata. Jehová está. Que lo que pueden decir de ti, pueden decir un montón de cosas, pero algo que no pueden ignorar es que Dios está contigo. Que oras y suceden cosas. Oras y pasan cosas. Eso no lo pueden evitar. Jehová está allí. Vamos a terminar. Cierra tus ojos. En ambos testamentos nos muestran que había sacerdotes que ministraban en el templo. Entraban. Pero en el Nuevo solamente un grupo va a entrar. Aquellos que han sido limpiados con la sangre del Cordero. Aquellos que han sido purificados con su sangre. Hermano, puedes entrar a ministrar a Dios. Puedes entrar con Cristo el día de hoy. Hablar con Cristo. Decirle: Señor, hoy yo necesito de ti. Quizá hoy estás aquí y has contristado la obra del Espíritu Santo. Quizá no eres cristiano porque tú has contristado continuamente al Espíritu. Hoy debes de arrepentirte si quieres, ¿verdad?, conocer a Cristo. Arrepentirte de haberlo ofendido, de haberlo deshonrado, de haberlo desobedecido. Y que te horrorice lo que vio Ezequiel cuando veía que se levantaba la gloria de Dios de ese templo. Y hermano, puedas clamar también: Dios, no quiero que se vaya la gloria de mí. No quiero quedarme con el cascarón nada más. No me quiero quedar nada más con la forma. Yo quiero tener a Cristo habitando en mí. Yo quiero a Cristo. Quiero su presencia en mí. Y hermano, si lo tienes, cuídalo. Hermano, cuida. Camina en santidad. Guárdate, hermano. Porque no sabes el día y la hora en la cual nuestro Señor va a venir. Ministra a Cristo. Que pueda decir la gente: esta persona tiene a Cristo.
con Dios. Toma decisiones el día de hoy. Sansón jugueteó con el pecado y pensó que le iba a librar. Ni cuenta se dio cuando la gloria de Dios lo dejó. El Espíritu lo dejó. Hoy el Espíritu todavía está con nosotros. Hermanos, guardemos la presencia del Espíritu. Guardemos lo que Dios ha puesto en medio de nosotros, su palabra, su verdad. Guárdala. Cuídate, hermano. Cuida tu corazón. Que no se levante de ti. Que no se levante de ti. Si no estás viendo tu condición, si no estás viendo lo mal que estás haciendo, humíllate a Dios el día de hoy. Humíllate. Pídele perdón a Dios. Esa vida que estás llevando ofendido a Dios. La gente está viendo tu pésimo testimonio, te llamas cristiano. Está viendo cómo te conduces, tus gritos, tus enojos. ¿Cómo crees que la gente va a creer en Cristo? Te dices que eres cristiano y sigues en una vida inmoral, en tus rebeldías. Vuélvete a Dios. Que te purifique, que te limpie, que te transforme, que te cambie desde adentro. Que puedas levantarte el día de hoy y decirle: Jehová Sama, Jehová, Dios está aquí, está habitando en mí. Y voy con Dios, Dios va conmigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Busca a Dios. Saca esos ídolos abominables. Todo lo que has estado haciendo a escondidas, confiésaselo a Dios. Pídele perdón a Dios, porque Él lo ha visto. Ha visto todo lo que has hecho. Ha visto las veces que quizá aún en la misma congregación has sacado la amargura, la rebeldía, el chisme, la murmuración. Y tú dices: ¿pero por qué no me salvo? Porque Dios ve pecado en ti. Ve que no quieres dejar la droga, no quieres dejar el pacto con la muerte, no quieres dejar la pornografía, no quieres dejar el rencor. Muévete a Dios arrepentido el día de hoy. Dile: Dios, ayuda. Abre mis ojos para ver. Abre mis ojos para ver. Si no estás viendo la condición, cómo has destruido a tus hijos, dile: Dios, abre mis ojos para ver lo que he hecho en mi vida, Señor. ¿Cómo has tratado a tu esposo? Que Dios abra tus ojos para ver, porque te horrorices como Dios te ve. Y lo mismo, varón, que te horrorices al ver cómo Dios te ve a ti. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo la has tratado? ¿Cómo la has humillado? Que hoy también puedas entenderlo. Te puedas pedir perdón a Dios. Y tu joven puedas hoy entender. La necedad está ligada al corazón del joven. Hay necedad en tu corazón y por eso no te has arrepentido. Pero hoy que lo reconozcas y te vuelvas a Dios. Y no solamente de palabra, porque acuérdate, Dios puede abandonar a las personas. Abandonó a su pueblo, abandonó a grupos, abandonó a evangelistas, abandonó a grandes pastores, abandonó a grandes comunidades. ¿Será que tú serás la excepción si persistes en tu pecado? Si persistes en tu rebelión. Hoy que puedas decirle: Señor, abre mis ojos para poder ver cuando la gloria, ¿dónde está la gloria? Si se ha levantado, si se ha ido, Señor, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está Jehová Sama? Y si, hermano, tú entiendes que está contigo, cuídalo, hermano, cuida la presencia de Cristo, cuida su Shekinah, su gloria que está contigo, cuídalo, hermano, cuídalo. Que Dios abra tus ojos para poder ver la realidad de tu vida. Quizá ya no está Dios en ti. Has venido, has escuchado, ha pasado el tiempo y que te horrorice hoy a regresar a casa diciéndole: Dios, ya no estás, ya no te escucho. Me hablan de la palabra, pero no la entiendo.
sigo lo mismo. Tú puedes decirle, Señor, ayúdame, por favor, abre mis ojos para ver mi condición espiritual. Abre mis ojos. Porque si estás aquí, créeme que Dios quiere todavía tratar tu vida. Si estás aquí, el Espíritu Santo te hace entender que necesitas de Él. Es su voz. Es el Espíritu Santo que te hace entender tu necesidad. No resistas a su voz. No te vuelvas rebelde a su voz. Tiene que te abra los ojos para ver la realidad. Esa vida de pecado que llevas. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo, poderme tocar, decirle te amo. Abre tu oído. Ayúdame a oírle. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Con un corazón sincero. Señor, abre mis ojos. Yo no quiero ser la misma persona, Señor. Sé que Dios está hablando en tu corazón. Su Espíritu está aquí. Quiere traerte libertad. Haz una obra en mí. Si no estás convertido en mí, haz una obra en mí. Haz una obra en mí. Ven, Señor. Haz una obra en mi corazón. Yo no quiero ser igual. La salvación es personal a la puerta que esté dispuesto a obedecerle, que esté dispuesto a ser guiado por su Espíritu y su palabra. Abre mi oído. Ayúdame a oírle. Abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Señor, hoy trae temor al corazón de cada uno de nosotros como cristianos. Si tú levantases tu gloria, tu sequinada de aquella casa, Señor. Si la quitaste de Sansón, Señor. Si la quitaste, Señor, de movimientos que iniciaron buscándote, pero se perdieron al final. Si la quitaste de pastores de renombre, Señor, utilizados poderosamente por ti. Ay, Señor, trae temor a nuestros corazones. Trae temor a nuestros corazones, Señor. Trae temor a cada cristiano, Señor.